Bueno, buenos días para todos. Yo soy Luis David Vélez Pérez, uno de los residentes de Medicina de Urgencias. El día de hoy les vamos a tener una charla sobre reanimación en cardiopulmonar en circunstancias especiales. En la primera parte, debido a que es un tema largo y con el objetivo de abarcar lo mejor posible, se decidió dividir en dos partes. Mi asesor fue el doctor Carlos Mario Barros. Ahora, idealmente siempre debemos de empezar una charla hablando del por qué deberíamos de hablar de este tema, por qué lo traemos a colación. Y es que dentro de la reanimación cardiopulmonar hay unos pilares básicos que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Que tenemos que tener un reconocimiento temprano del paro para poder intervenirlo tempranamente, de que lo que tenemos que hacer es buscar ayuda y tener en cuenta que somos un equipo de trabajo para llegar a realizar un adecuado soporte cardiovascular en los pacientes, de que siempre tenemos que hacer un RCP de calidad, que al fin y al cabo lo que va a impactar en los pacientes en la adecuada sobrevida y adecuados desenlaces neurológicos, de que siempre debemos tratar de buscar las causas reversibles a la hora de estar en una situación de paro, y de que cuando el paciente puede llegar rápidamente a la resculación espontánea, esto va a tener directa relación con el pronóstico. Ahora, ¿por qué hablamos de circunstancias especiales? Porque estas circunstancias nos van a llevar a de que lo que conocemos o que siempre hemos estudiado, el soporte vital básico avanzado, cambie en ciertos aspectos y tenga que intervenirse para realmente tratar la causa que está llevando al paciente a la situación que lo llevó al paro. Las circunstancias especiales nos basamos en lo que menciona en la parte 10 de la reanimación cardiopulmonar de la AJA. Ahora, cuando hablamos de circunstancias especiales nos podemos referir a diferentes situaciones. Pueden ser de tipos de relacionados con causas como tal, o pueden ser cosas relacionadas con ambiente, o pueden ser situaciones relacionadas con paciente. Dentro de las causas pueden ser los trastornos hidrotolíticos, la anafilaxia, el trauma, el TEP, y puede ir la lista aún más larga, simplemente para que tengan en cuenta por qué está esta división así. Con respecto al ambiente, estamos en que puede ser en contexto de ahogamiento y cambian la situación del RCP, puede ser una avalancha o en el contexto de cirugía cardiovascular que nos entran en paro, o puede ser situaciones propias del paciente que está embarazada, obesidad o el paciente con asma. Ahora, entrando ya en tema, primero que vamos a tratar es la anafilaxia, teniendo esta como una reacción de hipersensibilidad grave, sistémica, aguda, potencialmente mortal, que puede ser o no medida por mecanismos inmunológicos. Realmente en Colombia no hay unos estudios grandes para mirar la epidemiología propia que tenemos, pero nos podemos extrapolar a lo que es Estados Unidos y Europa, donde se ve que la incidencia puede ser de 5 hasta 200 casos por 10.000 personas. Tienen en cuenta que la mortalidad puede llegar a ser hasta incluso del 2%, llegando a la serie de casos que ustedes revisen. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que se van más hacia el lado de 2% de mortalidad? Son los pacientes asmáticos, los que se dan un retraso en el inicio de la manejo de adrenalina como un punto de corta, según los estudios, de hasta de 30 minutos, o en los pacientes ancianos que tienen enfermedades de base, como son, por ejemplo, una falla cardíaca o enfermedad coronaria. Ahora, uno puede creer de que tras la exposición al posible alérgeno, al posible desencadenante, uno creería que pueden pasar horas hasta que la persona llegue a una epilepsia o una presentación grave, pero se ha visto que puede ser hasta tan tempranamente como en exposición a comida hasta de 35 minutos, o cuando hay picadores de insectos hasta de 15 minutos, incluso cuando los medicamentos aplicados intravenosos, la reacción grave, incluso al llegar hasta la muerte, puede ocurrir tan rápidamente como en 5 minutos. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la anafilaxia? Podemos tener tres situaciones donde una persona, sin saber si tiene realmente o no exposición a un alérgeno, desarrolla síntomas en piel, lo que es los sabones, los eritemas, el rash, asociado a compromiso de mucosas con el angiodema. Ese es un criterio asociado, o ya sea compromiso respiratorio dado por broncoespasmo que me lleva a una disnea, sibilancias o hipoxemia, o colapso cardiovascular que puede ser notado por síntomas de bajo gasto cardíaco o que el paciente hace una hipotensión cuantificada. El otro, la otra posibilidad del diagnóstico puede ser de que hay un alérgeno posible donde la persona puede presentar dos de cualquiera de estos cuatro criterios, contando el adicional que sería el de relacionado con síntomas gastrointestinales, que sería el dolor abdominal, vómito. O podemos tener el contexto del paciente que ya sabemos que es alérgico a algo y donde simplemente se presenta con hipotensión o síntomas de bajo gas. Ahora, esto lo traigo a colación es para entender unas situaciones, es que
el solo compromiso de la vía aérea, la angioedema que pueden hacer los pacientes en un reporte de autopsias puede ser hasta casi que el 50% de la causa de la muerte del paciente, solo el compromiso de la vía aérea. Y también entender una cosa respecto al componente cardiovascular, que otra de las causas que llevan a la muerte del paciente o al paro, es que los pacientes presentan un choque distributivo mediado por la vasodilatación, de que por la fisiopatología puede ser respondedor a vasopresores, pero vamos a llegar a tener situaciones donde esta situación puede ser resistente a catecolaminas, donde sea necesario la utilización de respuesta a líquidos endovenosos y adicionar otros vasopresores. Además, dentro del conocimiento popular se puede creer de que la anafilaxia siempre va a tener que tener un componente en piel, pero se ha visto que hasta un 20% de los casos de anafilaxia no pueden tener compromiso en piel, pues para que tengamos los ojos abiertos en este tipo de situaciones. Ahora, entrando ya en las situaciones que podemos intervenir nosotros, el primero es la vía aérea, donde tenemos el riesgo de que ésta se pueda obstruir. Esa obstrucción puede ser de minutos a horas. Pues porque el paciente no esté obstruido ya cuando nos llega el servicio, no quiere decir que a las horas no lo desarrolle. Uno puede verse inclinado a pensar de que un paciente que se presente con la angioedema limitado a la parte anterior de la orofaringe, es decir, un edema en lengua, en paladar o en piso de la boca, dice, ya perdió la vía aérea, pero no, realmente lo que tenemos que mirar es compromiso como tal de las estructuras posteriores. ¿Cómo podemos hacer esta? En el contexto del paciente que no está en paro, es que podemos hacer una visualización directa con ayuda de una nasofibrobroncoscopia, el paciente despierta con anestesia local, y si vemos los predictores de que la vía aérea se está perdiendo, como es el edema epiglótico o el edema de las cuerdas vocales o de la laringe, o ya por clínica el paciente está tratando disfonía, estridor, de entrada tenemos que pensar, este paciente necesita sí o sí asegurar la vía aérea. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? De entrada, supraglóticos no están indicados dispositivos de segunda generación porque realmente no me están asegurando la vía aérea y no me aseguran de que el edema persista o se empeore y se me pierde la vía aérea. Ahora, podemos tener dos situaciones, una utilización de videolaringoscopia o irnos directamente a intubación orotraqueal o nasotraqueal, siendo más recomendado en el contexto de urgencias de paro utilizar la videolaringoscopia. Y en una proporción no despreciable de los pacientes, dependiendo de la serie de casos que se vean, 20-30% de los casos, los pacientes pueden requerir un acceso a una vía quirúrgica relacionada con la cricotirotomía. Ahora, el pilar del manejo de la anifilaxia es reconocer la filaxia, saber que está presente y aplicar prontamente la adrenalina a todos los casos, porque lo que mencioné ahorita, dentro de los factores pronósticos de los pacientes para aumentar supervivencia es la adrenalina aplicada rápidamente. La adrenalina, ¿por qué? Desde la fisiopatología, sus diferentes efectos, el adrenergico alfa 1 que me hace vasoconstricción y me disminuye la mucosas, me va a tener mucha importancia en la parte cardiovascular por la vasoconstricción y por el angioedema relacionado con la disminución de edema de mucosas. El otro efecto es el beta 1, efecto ionotrópico y cronotrópico, que me hace ver mucho para la parte relacionada con el colapso cardiovascular de los pacientes. Y lo otro, el efecto beta 2, donde vamos a ver que sirve mucho para la broncodilatación relacionadas con la disnea que puede presentar el paciente las sibilancias, y a su vez va a hacer que se deje de perpetuar la liberación de histamina y leucotrienos que está relacionada con la fisiopatología para que sigan presentando las situaciones adicionales dentro de una afilaxia. Ahora, lo que se recomienda en el contexto de no paro es que el paciente reciba la adrenalina en una vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo. Esto porque se ha visto que dentro de todas las vías posibles de administración del medicamento es el que muestra mayor biodisponibilidad, mayor seguridad. Ahora, la dosis que nosotros vamos a utilizar en el paciente es de 0.01 miligramos kilodosis, evitando dosis mayores únicas de 0.5 miligramos en adultos o 0.3 en niños, y esta se debe repetir cada 5 a 15 minutos, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es la respuesta clínica del paciente. Es decir, de repente me sigue hipotenso, me sigue con dificultad respiratoria, me sigue desaturado, vuelvo a repetir la adrenalina, siendo necesaria una segunda dosis de adrenalina hasta en el 36% de los casos. Ahora, el paciente está en paro, esta situación cambia, porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seguir el soporte vital avanzado común y corrientemente lo tenemos estudiado. Es decir, no vamos a preferir la vía intramuscular, sino vamos por una vía intravenosa, la dosis estándar de 1 miligramo. Ahora, dentro de la parte de la fisiopatología del colapso cardiovascular de estos pacientes, hay una situación que se llama el síndrome del ventrículo vacío, que en esencia es una caída importante de la precarga mediada por la vasodilatación de estos pacientes,
el aumento de la permeabilidad que pasa hasta pérdida del volumen intravascular del 35% y una depresión miocardíaca directamente relacionada con los mediadores inmunológicos relacionados con la anafilaxis. ¿Qué podemos hacer nosotros por el paciente? Evitar en lo posible cualquier tipo de situación que haga una caída de la precarga. Entonces, idealmente el paciente que se encuentra en posición supina, una medida sencilla como la elevación pasiva de piernas pueden ayudar a aumentar el retorno venoso, pero este tipo de situaciones de la posición supina puede ser complicada en el paciente que está con vómito o que está con disnea, donde el paciente con disnea va a tener una posición más cómoda para validar dicha sensación. Lo que vamos a hacer en estas situaciones, en el contexto del síndrome del ventrículo vacío, que es un diagnóstico clínico, es que tenemos que tener en cuenta que esos pacientes necesitan cristaloides de 1 a 2 litros por hora en la primera hora y que podemos adicionar bolos de líquido según la respuesta clínica del paciente. Ahora, dentro de las terapias coayudantes en la anafilaxia, los broncodilatadores sirven para el broncoespasmo y son realmente extrapolados del asma, porque hay una íntima relación entre lo que es asma y anafilaxia, siguiendo los mismos manejos con ellos, con los betagonistas, con los anticolinérgicos inhalados. Ahora, esto solamente sirve para el broncoespasmo, no tiene nada de utilidad en lo que es relacionado con la edema de la vía aérea ni con el choque. La otra terapia ayudante son los antihistamínicos, que solamente tienen utilidad en el control sintomático de la piel. No tienen nada de utilidad en lo que es obstrucción de la vía aérea, ni choque, ni tampoco en algún momento llegó a pensar que puedan tener relación con las reacciones bifásicas. Ahora, los esteroides ha sido un tema de debate importante en donde si realmente utilizarlos o no disminuye el riesgo de reacciones bifásicas, entendidas estas como los pacientes que presentan la reacción anafiláctica, hacen resolución de síntomas, pero a las horas vuelven a presentar la reacción, los síntomas de la reacción anafiláctica. Y también se ha tratado de estudiar si sirven anafilaxias prolongadas, que eso realmente las ansiedades prolongadas tienen una mayor relación es con lo que son anafilaxias refractarias, que en un momento hablaremos de ello. Entonces, hablemos una parte de los esteroides. Hay una revisión sistemática del 2020 donde cogen 32 estudios, donde llegando a la conclusión de que el uso de esteroides en pacientes a los que se aplica, que llegan a presentar reacción bifásica o unifásica, ya les aplica, llegan a la conclusión de que el OR es significativo de 0.87, pero el intervalo de confianza pasa por la unidad con un 0.02 de unidad superior, que hasta el momento la última evidencia que nos está diciendo es que cada vez los esteroides van a ser menos útiles o van a tener menos posibilidades de usarse para disminuir la aparición de las reacciones bifásicas. Ahora, anafilaxia refractaria, que se ha visto que el principal factor de estos pacientes son, los principales pacientes que llegan a estas situaciones son los pacientes que se presentan con una hipotensión marcada desde el principio de una anafilaxia ya grave o que requieren dosis adicional de adrenalina, son los principales pacientes que van a llegar a una anafilaxia refractaria. Definida esta como el paciente que presenta todavía con signos de bajo gasto y hipotensión, a pesar de recibir 2 dosis de adrenalina y una adecuada reanimación con líquidos. ¿Cuáles son las situaciones o los elementos que nosotros podemos hacer para ayudar a estos pacientes? Seguir con la adrenalina, porque sabemos que desde la fisiopatología es muy buena. Entonces podemos tener dos situaciones. La damos adrenalina en infusión o la damos adrenalina en bolos. Problemas, adrenalina en bolos a una dosis de 50 microgramos cada 3 minutos. Se ha visto en estudios observacionales, en este caso un estudio observacional de personal de enfermería, que son 301 personas, se vio que en el 14% de los pacientes se dio una sobredosis. Además, debemos tener en cuenta de que si yo no tengo la posibilidad de hacer la infusión de adrenalina, porque puede ser un poco más dispendioso en cuestión de tiempo, la puedo aplicar la adrenalina en bola siempre y cuando la infusión no esté rápidamente disponible. Ahora, la adrenalina en infusión, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a dar una dosis de 0.1 microgramos kilo minuto. Esta la podemos titular cada 2-3 minutos a 0.05 microgramos kilo minuto y tener en cuenta de que cuando yo comparo lo que es en la infusión con embolos, la infusión tiene menor riesgo de arritmias, menor riesgo de infarto, sin querer decir esto de que el riesgo no esté presente. Ahora, estamos en el contexto del que el paciente, a pesar de una infusión de adrenalina, persiste con los síntomas de bajo gasto o persiste todavía con los síntomas de broncoespasmo marcados. ¿Cuál es más que todo aquí en este contexto, los síntomas de bajo gasto cardíaco? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es adicionar un vasopresor. Inconveniente en este tipo de situaciones. Como tal, no hay ensayos clínicos importantes
más reportes de calcio observacionales donde los pacientes después son sometidos a alguna de estas terapias, vasopresina, noradina, dopamina, sin poder hacer una recomendación fuerte de cuál es mejor con respecto a cada uno de ellos. Pero sí hay una recomendación mayor en el contexto del paciente que previamente utiliza beta bloqueadores, donde el uso de glucagón se ha mostrado mayor efectividad en estudios observacionales, otra vez, más no en RCTs, donde el uso de glucagón sí tiene mejor utilidad con respecto a los otros tipos de vasopresina en el contexto de uso de beta bloqueadores. Otra de las situaciones especiales es la obesidad. ¿Por qué tenemos que hablar de esta situación? Porque hay tres cosas que pasan. La vía aérea es difícil, hay ciertas cosas que cambian, las compresiones torácicas tienen ciertas características que hay que organizar y siempre nos va a quedar la duda con algo relacionado con la dosis óptima de los fármacos. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes obesos en su vía aérea? El cuello de ellos tiene un aumento de la circunferencia. Esto lo que me va a pasar es que me va a limitar la extensión del cuello para llegar a una adecuada posición de olfateo. Va a ser de que cuando estos pacientes entran en una secuencia de inducción y intubación, cuando los paralicemos, van a una faringe más colapsable, y cuando el paciente requiera la necesidad de una vía quirúrgica para la vía aérea, va a ser difícil la limitación de las áreas anatómicas. La pared torácica de estos pacientes o el tejido adiposo importante, lo que va a hacer la presión encima de este tipo de tejido es que me disminuye la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire restante durante una aspiración no forzada. Esto lo que va a hacer es que el tiempo de apnea me va a disminuir y también me va a hacer por el mismo tejido que hay en la caja torácica un aumento de la resistencia de la vía aérea con la tendencia a ser más atelectasias y que sea un paciente más difícil de ventilar. ¿Qué podemos hacer nosotros en este tipo de pacientes? Optimizar la visión de la vía aérea. ¿Cómo lo podemos hacer? La posición de olfateo, colocar sábanas debajo del occipucio, eh, utilizar la posición en rampa, que lo que va a permitir la posición de rampa es una alineación entre el canal auditivo y la horquilla external para una adecuada visualización de la vía aérea. Y lo que podemos hacer para disminuir la resistencia de la vía aérea, aumentar esa capacidad de reserva funcional, es que el paciente esté en una posición semi-inclinada de 25 grados para que el peso de la caja torácica vaya hacia la cavidad, vaya hacia abajo. Ahora, en estos pacientes, ¿qué podemos hacer nosotros? Y entre todos los medios de manejo de la vía aérea, es preferir la violaringoscopia sobre otros métodos en el servicio de urgencias. Con respecto a las compresiones, es que el tejido subcutáneo aumentado en estos pacientes hacen que se distribuyan las fuerzas durante las compresiones torácicas. Entonces, en un modelo de simulación de maniquís, donde se compran maniquí estándar, con otro donde colocan un tejido en la pared torácica que haga, simular un índice de masa corporal de un paciente de 40 con una monitorización continua para mirar si las calidades de las compresiones son adecuadas, se vio de que los pacientes, de que estos maniquís que son con un modelo de 40, de índice de 40, la compresión es menor, no logramos a las metas de compresiones torácicas y los reanimadores se aumentan más rápido, se fatigan más rápido. Esto, ¿para qué nos sirve o para qué nos da a entender esto? De que necesitamos aumentar las fuerzas de las compresiones y de que debemos rotar más rápidamente más frecuentemente a los reanimadores durante la reanimación. Con respecto a los medicamentos, y es que los medicamentos que son lipofílicos se distribuye más por el tejido de estos pacientes y su dosis debe ser basada en el peso corporal total del paciente. Muchas de las recomendaciones de los medicamentos que usamos en contexto de reanimación son basados en población no obesa. Entonces, realmente lo que hacemos es que los extrapolamos. Lo que tenemos que hacer en unas situaciones es que hay medicamentos que sí deben ser basados en el peso corporal del paciente, basados o en su masa corporal magra, como en el caso de la ketamina, su peso ideal, en el caso de propofol, orcuronio, becuronio, y basados en el peso total del paciente en esos tipos de medicamentos, insulina, fentanil, midazolam. Ahora, con respecto a los medicamentos vasoactivos, se ha visto que realmente no cambian mucho su dosis en pacientes obesos. Ahora, otro de los temas que vamos a hablar es la hipotermia. Lo que normalmente vamos a ver en nuestro medio es que sea más en un contexto extrahospitalario, que principalmente cómo lo vamos a ver en su inmersión. También lo podemos ver en contextos de avalanchas,
pero lo más común es que lo hagamos en contexto de sumersión. Lo importante de la hipotermia es entender de que, primero, hay un consumo de oxígeno cerebral que disminuye hasta un 6% por cada grado centígrado, lo que nos va a llevar a pensar de que estos pacientes necesiten RCPs prolongados porque tienen un menor consumo de oxígeno. Ahora, que realmente las hipotermias graves que me llevan a paro son las que tienen una temperatura corporal menor de 28 grados centígrados, que lo que hacen es que hacen una depresión metabólica de todo el cuerpo que me lleva a coma, disminución del gasto cardíaco y la disminución de la ventilación espontánea. Ahora, la medición de la temperatura no es coger un termómetro sencillo o un termómetro infrarrojo y colocarlo en la axila o en la piel del paciente, sino que la método ideal es más preciso, es el termómetro esofágico. Ahora, cuando estamos haciendo ya cuando tenemos un paciente de esto, lo que tenemos que hacer es recalentarlos, pero no es recalentar a ciegas ni a la loca. Es tener en cuenta que hay varias formas de recalentar un paciente. Forma 1, recalentamiento pasivo, que en esencia es remover cualquier objeto frío en el paciente. Si está con ropa, quitar la ropa, objetos de metal, retirar todo esto. Hacer un recalentamiento activo externo, que lo podemos hacer simplemente con cambiar el medio donde está el paciente. La calefacción, colocar mantas en la parte central del cuerpo, es decir, debajo del cuello, de la espalda, encima del abdomen, debido a que si lo colocamos en lo que es manos, piernas, la vasoconstricción periférica que tienen no hace una adecuada circulación de la sangre, entonces no se recalienta adecuadamente. Y ya la otra estrategia que tenemos es el recalentamiento activo interno, en donde instauramos líquidos endovenosos cristaloides precalentados a 40-42 grados centígrados, donde también podemos hacer con estos mismos tipos de líquidos precalentados, 40-42 grados centígrados, podemos hacer una irrigación de peritoneo y tórax en el contexto del paciente que tenga circulación espontánea. Necesitamos circulación de la sangre para que la solución salina que instauremos en el peritoneo y en el tórax circule y caliente la sangre. Y ya como última instancia, siendo la mejor de todas, sería el soporte extracorpóreo, que puede ser de dos tipos, una membrana extracorpórea de veno arterial o un bypass cardíaco, ya en contextos de mayor complejidad, con el objetivo de llegar a una temperatura de 32 a 34. Pero bueno, ¿cuánto realmente nos podemos demorar recalentando un paciente? Solamente con las medidas pasivas de recalentamiento, el paciente se puede calentar hasta de 0.5 a 4 grados centígrados en una hora. Tener en cuenta que si el paciente está en paro, en teoría está con una temperatura menor de 28, nos podemos demorar cierto tiempo. Cuando instauramos los líquidos intravenosos, podemos dar un recalentamiento de 0.5 a 2.5 grados centígrados horas. Cuando instauramos las medidas de irrigación peritoneal y torácica, podemos recalentar al paciente de 1 a 2 grados centígrados, pero ya cuando el paciente está conectado a un soporte de vía extracorpóreo, lo podemos recalentar incluso hasta 10 grados centígrados, con la ventaja de que este tipo de situaciones me aportan soporte hemodinámico al paciente, mientras que las anteriores no. Ahora, el tema de ahogamiento. Esto lo definimos como una hipoxia por sumersión, en donde hay una alteración respiratoria secundaria a sumersión en un medio líquido. Dentro de la fisiopatología de un ahogamiento, lo que tenemos es que el paciente realiza una aspiración de agua, pero antes de realizar esto es un paciente que está consciente, hace apnea, hace laringoespasmo, pero a medida de que va pasando el tiempo, la disminución del oxígeno en sangre va haciendo que se pierda los protectores de la vía aérea, vaya alteración del estado de conciencia, el paciente va a llegar a aspirar agua. Esa agua que aspira a la final va a ser un barrido del surfactante en el pulmón que a la final va a tener una relación con el CDRA que después realizarán en el ambiente hospitalario. A medida que se sigue aspirando agua, el paciente no está respirando, la hipoxia persiste, vaya a una bradicardia y eventualmente esa bradicardia, una actividad eléctrica se impulsa una sistolia. Dentro de la fisiología, realmente lo que es importante es la hipoxia marcada en estos pacientes. Entonces, realmente es la corrección de la hipoxia a través de ventilaciones, la adecuada oxigenación del paciente que puede llevar solamente por sí misma retorno de circulación espontánea sin la necesidad de llegar a compresiones, solamente corrigiendo esta situación de hipoxia y ventilación. Ahora, hay una relación entre cuánto es el tiempo que el paciente dura sumergido y la mortalidad, siendo con buenos pronósticos primeros 10 minutos, pero muy malos pronósticos hasta mayores de 25 minutos, con una mortalidad casi que del 100%.
Ahora, ¿cómo estamos en Colombia respecto a los ahogamientos y las sumersiones como una causa de muerte? Esto es un reporte de la OMS del 2016 en mortalidades de niños de 1 a 14 años, donde se ve que Colombia está dentro de Colombia, el ahogamiento es una de las primeras 5 causas de muerte en esta población. Entonces, miren la importancia de este tipo de situaciones, que posiblemente no estamos muy conscientes de ellas porque al final en el ambiente hospitalario casi no nos toca, esto es más de ambiente hospitalario. Pero ya desglosándolo en las poblaciones, vamos a ver de que de este mismo reporte de la OMS, vemos que afecta, es algo que afecta a todas las poblaciones, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, hombres de 45 años, mujeres de 45 años, en el 2011, un número en ese año de 186 y 34. Esto más en contexto del tipo de personas, contexto de alicoramiento, estancias psicoactivas, una fiesta, se va para la playa y el que conocemos las noticias de que se ahoga. Entonces vemos que es un problema que afecta a todos los grupos etarios. Ahora, realmente lo más importante en este tipo de situaciones de ahogamiento es realmente las estrategias de prevención, porque eso son algo realmente de ambiente hospitalario. Entonces, ¿qué es lo que estrategias de prevención nos propone la OMS? Uno, en lo que es contexto de piscinas públicas, en lo que es en contexto de tanques de agua, siempre tener medidas de aseguramiento de barreras, es decir, colocarle una tapa al tanque de agua o cercar o colocarle puertas a la piscina. Vigilancia de los niños de parte de los adultos capacitados. Realmente la gente aumenta su mortalidad en agua, en las sumersiones, porque no saben nadar. Entonces, actitudes o aprendizajes de natación. Tener la disposición en todos los lugares dispositivos de flotación personales, lo que vemos, por ejemplo, en la costa, en lugares de recreación, que están en una lancha y no tiene salvavidas. El chaleco salvavidas, esta es una de las medidas de prevención. En todo lo relacionado con navegación y transporte marítimo, que haya reglamentos exhaustivos relacionados con esto. Saber de que en lugares de recreación, en el mar, se señale cuáles aguas son peligrosas y que realmente las personas tomen conciencia de que no ven nada de ahí. Otra es la capacitación de personal LEGO para identificación temprana y reanimación temprana de estos pacientes que son sacados del ambiente, del ambiente del agua. Entonces, lo que hacemos dentro de la cadena de supervivencia de estos pacientes, esto aquí lo toco a colación, es más que una de las situaciones, es que cuando vemos que un paciente está en una situación de dificultad, se está ahogando, todos nos vamos a estar proclives a meternos al agua de clavado e ir directamente por él. La recomendación es que primero, la propia rescatador, el propio transeúnte que se encuentra ahí, intente no sumergirse al agua, sino ofrecerle una ayuda a la persona en dificultades, colocándole una soga, una prenda de ropa, un palo que le ayude a sacarlo del agua. En caso tal de que este no sea posible, que el paciente vaya a hacer un rescate directo del paciente, no se metan de clavados, porque el hecho de tirarse clavados pues, o lesión cervical en la propia persona o puedes orientarlo en la cuestión de no perder la vista de dónde está el paciente. Ahora, entonces cuando tenemos el paciente en contexto de ahogamiento, se sacó de este ambiente, realmente lo más importante en este tipo de situaciones es responde o no está respirando vía aérea y dar 5 respiraciones de rescate o ventilaciones, que es lo más importante en este tipo de situaciones. Si no hay signos de vida, se inicia el RCP. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto a la hipoxia de estos pacientes? Aquí cambia la secuencia, aquí prima es el ABC, la vía aérea y la ventilación por encima de las compresiones torácicas como estamos acostumbrados en la reanimación. Idealmente la ventilación tiene que ser lo más rápido posible. Como estamos dentro de la fisiopatología, las solas compresiones no van a ser efectivas porque el problema no es un problema circulatorio, sino hipoxia. Ahora, durante estos pacientes, durante la reanimación, podemos ver que pueden sacar o puede salir espuma de la boca relacionada con el agua aspirada. No retirarla, continuar con las ventilaciones. Durante el RCP de la ventilación y las compresiones torácicas, hasta una tercera parte de las personas pueden vomitar. En esta situación, posicionar al paciente en decúbito lateral. Los pacientes que entran en esta situación, primero hay que secarlos antes de colocar cualquier dispositivo de desfibrilación o el DEA. Y si vamos a hacer una intubación orotraqueal, siempre la intubación orotraqueal tiene que ser seguida de una compresión gástrica, dado que los pacientes también tragan agua. El trauma. Importante en esto es que el paciente que en contexto de trauma que entra en paro, realmente la sobrevida es baja a 30 días de hasta el 7.5%. Menor aún la supervivencia cuando el paro es extrahospitalario.
Dentro del trauma siempre tenemos que tratar de buscar causas reversibles que puedan ser corregidas. El hipovolemia, el sangrado, el bajo gasto, o sea, la precarga que está totalmente caída por una motora de atención, un taponamiento cardíaco, taponamiento pericárdico, en donde estas dos situaciones de hipovolemia y sangrado o la caída de la precarga, donde las compresiones pueden tener menor prioridad porque no van a solucionar el problema. Lo que más soluciona el problema es darle sangre al paciente, controlar el sangrado o quitar la situación que me está dañando la precarga y tratar de ayudar en la hipoxia de los pacientes relacionados con esto, con altos flujos de oxígeno. Dentro de la hipoxia, siempre tenemos que hacer una adecuada vía aérea permeable, una adecuada ventilación. Siempre muy importante la esterilización cervical de los pacientes. En el momento en que necesitemos intervenir la vía aérea, lo más importante es una estabilización con ayuda de otro reanimador con las manos. El manejo de la vía aérea también lo hacemos junto con el control cervical todo el tiempo. Como no vamos a cansar de repetir esto siempre con el control cervical. Y la intubación ortocacal siempre va a ser el estándar de oro en estos pacientes. Dentro de la hipovolemia, vemos que la hemorragia no controlada puede ser hasta el 40% de los casos que me llevan a paro. Pues en estos pacientes siempre tratar de identificar cuál es el posible sitio de sangrado con la ayuda de un FAS. Las variables de rotación, como les venía diciendo, así usted haga todas las compresiones de esta vía, pero si no está controlando el sangrado, no van a ser efectivas las medidas de reanimación. ¿Cómo vamos a controlar el sangrado? Lo podemos hacer de una forma externa, o sea, un control externo de los sangrados que sean evidentes externos, compresión directa de torniquetes, o si estamos en el contexto de una hemorragia que no es compresible, un sangrado interno, lo que es el uso de cintilla pélvica, o definitivamente ya el paciente a cirugía. Entonces aquí es donde este concepto que ya hemos conocido tanto con la reanimación de control de daños, que es lo que más ha impactado en estos tipos de pacientes, que se basa en tres pilares: una reanimación hipotensiva, como tiene unas presiones arteriales de 90, de 80 a 90, no indicado este tipo de situaciones en tetas, marca anular, ancianos, embarazadas y niños. La cirugía de control de daños, que en esencia son situaciones para controlar el sangrado, después no tengo un segundo tiempo quirúrgico, realmente hace corrección de las lesiones. Y la remoción hemostática con el uso temprano de hemocomponentes a una transfusión balanceada de 1 en 1 en 1, uso de ácido tranexámico en los fluidos CRAS que está ya estipulado, y evitar la hipocalcemia. La motora de atención realmente es un diagnóstico clínico. Nosotros realmente no tenemos que llegar a un diagnóstico de una motora de atención a través de estudios de radiología. Y este es clínico en la medida que vamos a encontrar un paciente con desviación de la tráquea, aumento de disgregación yugular, hiperresonancia, colapso cardiovascular. Y lo que tenemos que hacer es una medida temporánea, que es la descompresión, con catéter grande, un 14. Ya las últimas recomendaciones es hacerlo en el 500 pacientes con línea axilar media, donde siempre se coloca el tubo de toracostomía. El manejo realmente de estos pacientes es la toracostomía. Ahora, si usted tiene la disponibilidad inmediata de hacer la toracostomía, la descompresión con aguja puede quedar en un segundo plano. La toracostomía la hacemos bilateral en caso de trauma cerrado, o si es un trauma penetrante, en el mismo lado. Ahora, hay reportes de series de casos donde hay retorno a la circulación espontánea con la sola toracostomía. Dentro del taponamiento cardíaco puede ser hasta el 10% de los casos que me llevan al paro, más comúnmente en trauma penetrante. Realmente el diagnóstico del taponamiento cardíaco lo podemos hacer clínico o geográfico, con la característica de lo que siempre hemos escuchado, que la triada de disminución de los ruidos cardíacos y la hipotensión y la distensión yugular no se ve menos de una tercera parte de los casos. Ahora, estamos en contexto de paro cardíaco. Mi sospecha es que el paciente tenga un taponamiento cardíaco porque pronto tuvo un trauma cardíaco, tuvo un trauma penetrante precordial. El manejo de estos pacientes sería una periocarditis por aspiración por aguja, pero podemos tener dos situaciones. Yo no cuento con la ayuda ecográfica, el diagnóstico es clínico, hice un diagnóstico clínico, no tengo con ecografía, pero si el paciente está en paro, por recomendaciones de la AJA, puede hacer una pericardiocentesis sin guía ecográfica si no cuento con el recurso. Pero ¿cuál es el inconveniente? Se ha visto de que pacientes con llevados a toracotomía que no llevan toracotomía, podemos tener el caso de que se presente con un hemopericardio coagulado, que en esta serie de casos se ha visto de que pacientes llevan toracotomía, 79 que se llevan, de 79 de 150 que se llevaron, 79 con tratamiento cardíaco evidenciado, de los cuales cerca de la mitad tenían hemopericardio coagulado. ¿Esto qué quiere decir? De que una periocarditis por aguja no me va a servir en este tipo de situaciones, que no es algo despreciable que se presente comúnmente. El paciente necesita una toracotomía.
Ahora, un tema de, de que se menciona mucho, la toracotomía de emergencia realizada en el servicio de urgencias como una medida de resucitación. En tener en cuenta que la toracotomía es una maniobra terapéutica temporal. ¿Con qué objetivo? De que si el paciente tiene, por ejemplo, un hemopericardio coagulado, hacer una pericardiotomía. De que el paciente tiene una herida penetrante al corazón, hacer un reparo de dicha herida. O lo que puede hacer es un paciente que está exsanguinando y no tenga forma de controlar bien el sangrado, hacer un pinzamiento de la aorta descendente para permitir una adecuada perfusión cardíaca y cerebral. O ya en el caso, hacer un masaje cardíaco directo al corazón para promover la circulación de sangre. De la toracotomía de reanimación, su principal indicación es en trauma penetrante que ingresa al servicio de urgencias con signos vitales. Esa es la principal indicación de todas. La decisión de realizarla en otros tipos de situaciones depende de cuánto tiempo el paciente lleva el RCP y el tipo de trauma. Ahora, una vez que ya está la toracotomía de reanimación, usted ve el corazón del paciente. Usted ve que este corazón no tiene actividad cardíaca, o sea, está en asistolia. Y usted ve que no tiene taponamiento cardíaco. Ya hasta ahí ese paciente se declara de que de que la reanimación ya es fútil, el paciente tiene muy mal pronóstico, pues llega la muerte. Entonces, una esquematización de cuáles son las indicaciones. El paciente en el que se le realiza RCP y no se evidencian signos de vida. Esto en contexto de que yo sé cuánto ya el paciente entra ya en paro. Si es en trauma cerrado, el tiempo límite para realizar tracotomía son 10 minutos. En caso de trauma penetrante de tórax es 15 minutos. En caso de penetrante extratorácico es de 5 minutos. Si estos tiempos se cumplen, ya el paciente una toracotomía de reanimación que idealmente debe ser realizada por un equipo de cirugía. Y si esto no se cumple, declara el paciente como muerto. O si es un paciente con trauma cerrado, en donde yo no tengo realmente certeza de cuánto tiempo lleva en paro, o sea, no presenciado, no se ha visto que la mortalidad entonces casi que el 100%, entonces no se recomienda la toracotomía. El otro contexto en el que estamos es la electrofusión, donde lo podemos ver en tres situaciones: corrientes de alta energía, una descarga eléctrica de un rayo, o en el contexto doméstico, más que niños que, por ejemplo, se llevan a la boca cables eléctricos y los muerden. Esto se va a ver más que todo en contextos hospitalarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esencia es asegurar escena. Una cosa que uno puede estar pensando, lo cogió un rayo o lo cogió una torre de energía. ¿Será que todavía, si yo lo toco, me va a dar una carga residual? No lo presenta. Entonces, es seguro, una vez asegurada la vía aérea, una vez asegurada la escena, dar el adecuado soporte básico a estos pacientes. Estos pacientes dentro de la fisiopatología, la descarga eléctrica lo que va a hacer es una expoliación de toda la musculatura. Eso incluye la cardíaca, donde hacen una expoliación miocardíaca, de los puede llevar directamente a una taquicardia, una fibrilación, incluso esta sistolia. Pero uno puede haberse pensado, bueno, si lo cogió electricidad, pues le aplico más electricidad con desfibrilación. Sí, se ha visto que sí responden a desfibrilación en los ritmos desfibrilables. Dentro del falla ventilatoria que hacen estos pacientes es que el espasmo muscular, la supresión del centro respiratorio directamente por la carga eléctrica puede continuar horas. Entonces, a pesar de que el paciente haya retornado a circulación espontánea, entonces hay la adecuada importancia de dar soporte ventilatorio o la vía aérea tempranamente. La electrocución, o sea, es en esencia una quemadura grave. Se enfoca como tal y se le da todo el manejo como una quemadura grave. Incluso hace mayor riesgo de lesiones cardíacas y de mayores riesgos de radiomielitis. Y uno puede creer que porque no tiene lesiones externas, no hay lesiones internas. Y el problema es que estos pacientes hacen lesiones internas. El otro contexto donde vamos a estar enfrentados es en el contexto de una cirugía cardíaca, que después de la cirugía el paciente entra en paro. Esto se ha visto que ha tenido una incidencia hasta el 3%. Lo que vamos a tratar de hacer en estas situaciones es tratar de vertir las posibles causas que el paciente se lo lleva a paro, siendo las principales que podamos intervenir en una fibrilación ventricular, sangrado, hipovolemia, taponamiento o una motora de atención. Lo que les voy a hablar a continuación es la recomendación de la Sociedad Torácica Europea del 2017, donde estas recomendaciones que dan en el contexto de paro cardíaco después de cirugía cardíaca son recomendaciones en contexto de UCI. No estoy hablando del paciente que está en urgencias, está en otro aspecto, no, UCI. ¿Por qué estas recomendaciones son basadas en que en UCI el paciente hay situaciones especiales como que el paciente está monitorizado continuamente, invasión continua invasiva? Puedo rápidamente reconocer las situaciones que el paciente lo está llevando a su paro y hacer intervenciones aún más rápidas que en el contexto otro diferente a UCI. Y uno de los principios que lo que tenemos que hacer en estos instantes es minimizar el trauma al sitio quirúrgico para disminuir el riesgo de sangrado o daño de las rafias que se hicieron
y que siempre reconsidera la posibilidad de hacer una resternotomía. Entonces, cuando el paciente en este contexto está en un ritmo desfibrilable, que responde hasta un 50% de los casos, lo que más importa en este tipo de situaciones es la desfibrilación temprana. Incluso, si se lo podemos hacer en menos de un minuto, la desfibrilación, o sea, está en paro, y yo puedo hacer con seguridad, colocarle las paletas y hacer la desfibrilación en menos de un minuto, o incluso recomiendan ellos retrasar el masaje cardíaco. Esto se ha visto porque el retorno a circulación espontánea es aún más factible si primero se hace la desfibrilación que el masaje cardíaco. Y eso se dio en un registro de casi 7.000 pacientes donde si la desfibrilación se hacía en menos de 2 minutos, la supervivencia aumentaba. Ahora, a medida que las descargas van pasando, voy aplicando descargas, la posibilidad de volver a un retorno circulatorio espontáneo es menor, como lo que estamos acostumbrados en soporte vital avanzado. Y lo que recomiendan ellos es que ya llegue la tercera descarga, tras el tercer intento, prefieren hacer una resternotomía y hacer un masaje cardíaco interno. Hay un debate con la adrenalina porque se han visto reportes de casos donde se les aplica dosis estándar de adrenalina en el contexto de paro y los pacientes hacen hipertensiones tan graves que pueden llegar a sangrados masivos, aumentar el consumo de miocardio de oxígeno, un corazón que previamente estaba ya lesionado por la cirugía. Pero lo que se ha visto es basados en esas recomendaciones de ellos, en esos estudios observacionales, reportes de casos, recomiendan es que si usted tiene posibilidad de regresar a un ritmo sinusal, es decir, el paciente tiene un ritmo desfibrable, o sea que el paciente lo que tiene en este momento es que tuvo un aumento del gasto de la sonda de drenaje, eh, o usted tuvo la posibilidad de hacer un FAS, una ecografía susofoidea y el taponamiento, retrasar el inicio de la adrenalina en estos casos. Cuando debemos afrontar la posibilidad de realizar una resternotomía, que es para lo que mencioné de manejar estas situaciones, y se ha visto que yo, ¿por qué la hago? Porque si yo hago un masaje cardíaco interno y un externo, se ha visto que los pacientes que hacen un masaje cardíaco interno tienen mayor posibilidad de un retorno a la circulación espontánea. Otra de las indicaciones de realizar la resternotomía, aparte de la tercera descarga, después de la tercera descarga no es muy fiable, es que si usted prevé que posiblemente usted RCP dure más de 5 minutos, ya el paciente de resternotomía. ¿Cuál va a ser el equipo de resternotomía? Una sonda para el drenaje, uno de los alicates para dañarlos, para quitar los cables, los cables que tiene para la sutura, equipo para quitar las suturas, incidir en la piel y el equipo para abrir la cavidad torácica. Se puede tener el riesgo teórico de que usted hace un masaje cardíaco directo y puede dañar aún más el corazón por una inadecuada técnica. Es decir, usted tiene un corazón con rafias y usted lo hace un masaje cardíaco para dañar las rafias. Eso se ha visto que siempre y cuando tenga una buena técnica de masaje, esto es despreciable que pase. Ahora, dentro de los trastornos electrolíticos tenemos que los trastornos del potasio pueden ser hasta pueden ser causar hasta el 7% de las causas de paro. Y el potasio es importante porque está relacionado con la susceptibilidad de membrana de tanto miocardio, músculo liso y estriado, por generación de un gradiente transmembrana. La hipercalemia, que va a ser la más significativa, que de repente puede llegar a paro cuando son severas, y entre más alto sea el potasio, mayor la posibilidad de complicaciones. Esto se da es porque la hipercalemia, cuando está presente, en un principio da una mayor excitabilidad de la membrana, es decir, un potencial de membrana que está negativo lo vuelve un poco menos negativo, facilitando la excitabilidad de la espolarización, pero al final este tipo de situación va a llevar a que los canales de sodio disminuyan su permeabilidad y no entren en la célula, a la final van a hacer un alentamiento de la conducción. Dentro de las manifestaciones que tenemos en el electro es que es creer de que toda hipercalemia tiene manifestaciones en el electro, y no es así. Se ha visto que hasta en el 50% de los casos los pacientes no presentan cambios en el electrocardiográfico a pesar de tener hipercalemia. Es decir, ya no es hipercalemia, no se hace por el electrocardiograma, pero si veo cambios sugestivos de hipercalemia, sí le creo el electrocardiograma. Ahora, ¿cuándo es más posible que yo vea manifestaciones de hipercalemia en el electrocardiograma? Cuando mayor nivel de potasio, cuando este potasio está asociado a otros trastornos hidroelectrolíticos, como la hiponatremia, una hipocalcemia, o que tenga una acidemia concomitante. Entre las manifestaciones que tenemos de la hipercalemia, que las pueden bajar en las derivadas de 1, de 2 o de B2 a B4, las que vamos a tener mayor relevancia en el contexto de paro
no es ni siquiera las ondas T picudas, porque realmente es ni siquiera la indicación para el manejo de estabilización de membrana con calcio, sino que es la presencia de un QRS que se está ensanchando, la pérdida de una onda P y lo que depende ya de un ritmo sinusoidal, ¿cierto? Aquí lo vemos mejor, un ritmo nodal donde hay ausentes de la onda P, se perdió la conducción, o ya un ritmo sinusoidal donde ya se hay una unión entre las ondas T y el QRS que se empezó a ensanchar. Entonces, dentro del manejo que tenemos de la hipercalemia se basa en tres aspectos. Uno, antagoniza los efectos del potasio a nivel cardíaco. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través de gluconato de calcio. Esta dosis que ven acá es del cloruro de calcio. Ahorita vamos a mostrar la dosis del gluconato de calcio. Ten en cuenta que el inicio de esto es rápido, de un minuto, pero es temporal, de 30 a 60 minutos. Eso quiere decir de que yo le doy a un paciente gluconato de calcio y no simplemente va a esperar de que ya el problema se solucione de su parte de conducción cardíaca. Pueden otra vez recurrir los efectos si no incluyo las manejas antimedidas de hipercalemia, dado que el calcio no me afecta los niveles de potasio. Entonces, dentro de las medidas para disminuir el potasio, lo que podemos hacer es destruirlo dentro de la célula o removerlo del cuerpo. Para destruirlo entre células está el uso de bicarbonato a una dosis de 1 a 2 mil equivalentes kilo, dado en 3-4 horas, pero con la característica de que solamente tiene efectividad en el contexto de una acidosis metabólica, un bicarbonato disminuido asociado a un pH menor de 7,35. La otra medida que podemos hacer es su insulina cristalina, porque en contexto es solamente insulina y B, no estamos hablando de las subcutáneas, asociadas a la glucosa. En contexto de paro, el uso de los betagonistas tiene poca cabida. En contexto de paro, diría que nebulizar un paciente en paro no es la mejor opción. O ya podemos remover el potasio del cuerpo con el uso de sulfonato de poliestireno, o ya la última medida que podemos hacer es la hemodiálisis como la mejor de todas. Acá esta gráfica es la estadísticos para que entiendan de que todo esto es una medida secuencial donde debo intervenir lo más rápido, donde debo dar al paciente todas las medidas posibles, porque cada una de las medidas de antihipercalemia tiene un efecto que demora. La insulina demora a hacer un efecto, el uso de carbonato se demora a hacer su efecto, el sulfonato de poliestireno también demora a hacer su efecto. Y aquí lo que podemos ver es que el calcio solamente va a hacer medidas temporáneas para cambiar, disminuir los cambios electrocardiográficos que pueden llevar al paciente a una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular. Ahora, ya estamos en contexto de parada cardíaca, la gente está en paro por hipercalemia. La recomendación del Consejo de Resucitación Europea es dar gluconato de calcio 10% de 5 a 30 mililitros intravenosos en 2-3 minutos. Adicional a eso, darles bicarbonato de sodio 50 mililitros diluidos en agua estéril y pasar en 5 minutos con la característica de que esto tiene efectividad siempre y cuando el paciente tenga una acidosis grave o una falla renal asociada. Y dar las medidas con insulina cristalina, 10 unidades más 15 gramos de glucosa. Y dan estas recomendaciones de diálisis. Hipercalemia resistente a manejo médico, un paciente con la reacción renal anúrico oligúrico, un daño tisular que se prueba que puede ser importante con el contexto de una radiomiélisis, que al final acaba de hacer que se perpetúe aún más la hipercalemia. La hipocalemia tiene la característica de que no es tan común que el paciente lo lleva a paro, pero también lo puede llevar y puede ser aún más grave si se adiciona a una hipomagnesemia. Esto me lleva a la hipocalemia, me lleva a que de una hiperexcitabilidad de los cardiocitos porque se aumenta el transporte de sodio, o sea, todo lo contrario a lo relacionado con la hipercalemia antes se hacía un bloqueo de canales de sodio. Esto al final me va a llevar a un aumento de la polarización. Además, la propia hipocalemia va a hacer que haya una regulación a la baja de la bomba sodio-potasio que a su vez va a hallar una disminución de la repolarización. Y entre los cambios electrográficos que tenemos acá es que el paciente hace unas situaciones que son dependientes de la cantidad de potasio en el cuerpo. Cierto, las principales que el paciente comienza a prolongar el QT y que ese QT prolongado me lleva ya a una fibrilación reticular, cortadas de puntas o asistolia. En esta electrocardiográfica lo que vamos a hacer son las características de una hipocalemia. ¿Cómo cuáles? La presencia de ondas U, una depresión del ST, un QT que está prolongado, y que al fin y al cabo, si esto se prolonga, llega a unas puntas torcidas, al fin y al cabo, la asistolia del paciente. Ahora, uno puede ser tentado a un paciente en paro porque tiene hipocalemia, dar una reposición rápida de potasio. O sea, dar una ampolla, por ejemplo, en bolo. ¿Cuál es el inconveniente? Que el potasio celular es total de todo el cuerpo es de 50 a 70 mil equivalentes. Entonces, si usted le da, por ejemplo, 2 ampollas de cloruro de potasio,
los da rápido, en bolo, todo se hace sin diluir, incluso esto lo podría dar asistolia al paciente. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan el Consejo Europeo? Que en paro cardíaco inminente, cuando en paro, dar 2.000 equivalentes minuto por 10 minutos, es decir, dar 20.000 equivalentes en 10 minutos seguido de una infusión de 10.000 equivalentes en 5 a 10 minutos. Y siempre corregir hipomanesemia, o sea, en caso tal de que esté. Ya, falta solamente la hipermanesemia, que entender que la hipermanesemia y la hipomanesemia, a pesar de que son causas poco frecuentes de paro, aún están presentes. Que lo que hace el magnesio, la hipermanesemia, es que bloquea canales de calcio y potasio, que tienen directa relación con la función cardíaca, y a nivel del sistema nervioso central hace inhibición de la acetilcolina. Vuelve y juega. Todos los trastornos electrolíticos tienen una relación con la cantidad de magnesio con las manifestaciones, siendo manifestaciones importantes con niveles por encima de 12 miligramos de decilitro o en su equivalencia 10 equivalentes de decilitro, donde pueden hacer bloqueos a veces completos, paros cardíacos, coma, incluso las convulsiones. Entonces, lo que cambios en la electrocardiografía que nosotros vamos a comenzar a ver cuando están por encima de 5 equivalentes litro. Vamos a ver principalmente prolongación del PR, QRS y aumento del QT, siendo lo más importante cuando el paciente llega a un bloqueo AB completo y un paro, y al paro donde sea principalmente con niveles más altos, de 15 equivalentes litros. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente presente con manifestaciones graves? Es decir, alteración cardiovascular, una hipotensión, paciente con alteración del sensorio, bloqueo AB en el paro. Lo que vamos a hacer es extrapolación de las medidas que mencionamos de hipercalemia, más que todo con la estabilización de la membrana cardíaca con el uso de gluconato de calcio a la misma dosis, al 10%, 10 a 30 mililitros IV en 2 a 3 minutos. Como lo que tenemos que intentar es remover la hipermagnesemia, que el principal contexto, nosotros vamos a hacer una hipermagnesemia en la administración iatrogénica en el contexto, por ejemplo, de las pacientes con preeclampsia, los principales momentos de la hipermagnesemia, es aumentar los líquidos, la perfusión renal y dar la furosemida para tratar de eliminar renalmente la magnesio. Pero esto es algo momentáneo y no es la medida más eficaz. La medida más eficaz es la hemodiálisis en estos tipos de pacientes. Ya para terminar, la hipomagnesemia, lo que hace la hipomagnesemia es que interfiere con la función de la bomba sodio-potasio, afectando la producción muy parecida a lo que veíamos en la hipocalemia, y a su vez, a nivel periférico, compite con el calcio en la unión presináptica. Eso hace una alteración en niveles de liberación de neurotransmisores. La hipomagnesemia, algo un trastorno realmente frecuente que posiblemente no diagnosticamos y que se ve más en el contexto de pérdidas renales o gastrointestinales, y también una correlación entre los niveles y la presencia de manifestaciones, siendo hipermagnesiemias graves menores de 1.2 miligramos de decilitro o 1 miliequivalente litro, donde puede presentar convulsiones y arritmias. En el EKG lo que vamos a ver es una prolongación del QR y el QRS, aplanamientos de la sonda T, y puede llevar realmente a una taquicardia ventricular monomorfa polimorfa, manifestaciones parecidas a una hipocalemia. En el contexto de paro cardiorrespiratorio, cardiotoxicidad, más que todo el ensanchamiento del QRS, lo que vamos a hacer con estos pacientes es que vamos a dar sulfato de magnesio al 20%, 1 a 2 gramos IV en bolo en 2 minutos. Y listo, eso sería todo.